Fórmula Tu Salud. Continuamos con más en Noticias Morelos a través de Radio Fórmula 106.9 FM en esta tarde, y me da muchísimo gusto poder saludar en esta tarde después de un periodo de receso, pero bueno, ya estamos de regreso porque es precisamente miércoles y es momento de Fórmula por tu Salud. Y saludo con muchísimo gusto al doctor Iván Rodríguez Patiño. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Tere. Muy buenas tardes a todos sus radioescuchas. Y efectivamente, ya unas semanas en el cual las colaboraciones estaban ya en todo el mundial y festejando la parte de la selección mexicana con gusto. Y pues bueno, también terminando esta parte del mundial, que a todos nos dejó pues gratas experiencias en nuestro fútbol, en nuestra selección mexicana. Pero bueno, ahora retomamos toda la parte importante. Y la parte importante, yo creo que en toda la sociedad, en todos tus radioescuchas de Radio Fórmula Morelos, debemos de tener en cuenta pues nuestra salud, nuestra prevención y sobre todo mejorar nuestras condiciones para estar al 100% todos los días. Así es, para estar en buena condición y también, por supuesto, cuidarnos, prevenir, no atendernos, ya que precisamente empezamos con estos malestares o con algunos síntomas. ¿Y de qué vamos a hablar en esta tarde, doctor? Pues algo interesante en estas semanas que estuvimos en receso, como bien lo comentas, y también comentarlo con los radioescuchas, ahí con algunas personas o pacientes, lo importante de lo que es la prevención. Y la prevención es la forma de buscar ciertas condiciones o ciertas variables que nos pueden o nos estén afectando. Entonces debemos de tener en cuenta que la prevención, lo más importante es que nos adelantemos a los hechos. En general, puedo hablar en la población, no solamente mexicana, en el mundo, tenemos una situación donde solamente enfrentamos, y esa es la palabra, enfrentamos una situación en salud cuando tenemos síntomas. Y lo importante aquí con estos casos o situaciones que tuve es de pacientes o personas que pudieron haber prevenido un evento vascular cerebral o otra persona en un cáncer que fue de lenta evolución. Y esa es la parte preventiva, el que algunas enfermedades o algunos padecimientos, el estado de salud en general, no necesariamente lo debemos de hacer cuando tenemos un síntoma o cuando tenemos algún tipo de padecimientos que es visible. Creo que debe de generar estas condiciones, como lo hablábamos con el Mundial, y veíamos a personas que hacen una actividad, pero no solamente hacen esa actividad deportiva, sino también tienen o más bien les realizan chequeos deportivos, médico-deportivos, y es también tratar de prevenir ciertas enfermedades y que estas condiciones también puedan ser letales. Y este es el día de hoy, hablar de la salud preventiva, más que nada es recordarle a todos los radioescuchas de Radio Fórmula Morelos la necesidad de realizar chequeos por lo menos una vez al año, acercarse a un profesional de la salud, ver cómo se encuentran esos niveles de glucosa, ver cómo se encuentran esos parámetros de colesterol, de triglicéridos, de un perfil lipídico, y sobre todo que esto no es una regla en general para todos. Debemos de tener en cuenta que existen grupos etarios específicos para niños, para adolescentes, para adultos, y en este caso hombres, mujeres, y también debemos de tener en cuenta los adultos mayores que generan ciertas condiciones en riesgo. El día de la parte importante es recordarle y a los radioescuchas de Radio Fórmula Morelos que debemos tener una parte consciente en el sentido de checarnos justamente nuestra presión arterial. La invitación el día de hoy es para tomar en cuenta el que si no tenemos el dispositivo, en este caso un baumanómetro, aunque sea digital, algunas personas dirán es que no es lo mismo, hay que adquirir un baumanómetro digital. Si no tenemos síntomas, hay que recordar que es una enfermedad silenciosa, pero también hay que tener en cuenta que nos encontramos en México con una de las incidencias más altas, que son las enfermedades cardiovasculares, y tomar en cuenta estarnos tomando la presión, si no es diario,
por lo menos en algún momento de nuestra semana, tener en cuenta también estos dispositivos que muchos de las guías europeas ahora nos hablan de tomarnos la presión arterial por la mañana, antes de tener nuestras actividades, sea estudio, sea trabajo, y sobre todo antes de dormir. Este tipo de tomas de presiones nos van a generar de nuestro estado adecuado. Y la invitación es nuevamente cuidar nuestra salud y es tomar nuestra presión en una forma matutina, el cual todavía no tengamos una actividad muy específica. Otra por la noche, que serían las principales, para ver si hay cambios en nuestra presión arterial y sobre todo prevenir la hipertensión arterial. Así como también pues la toma de glucosa por lo menos una vez al año si no tenemos familiares o datos de riesgo para una enfermedad metabólica como la diabetes. Tomar también nuestra hemoglobina glicosilada para estar checando cómo está ese porcentaje de por lo menos 3 meses del momento que lo toman hacia 3 meses atrás, tomar ese porcentaje, cómo estamos. Y lo importante de estos marcadores o específicos, sí mencionarlo, nuevamente como otras colaboraciones que hemos hablado tanto del hombre y de la mujer. Marcadores tumorales como el antígeno prostático en el caso de hombres, pacientes mayores de 40 años y cada 10 años con una responsabilidad mayor para podernos hacer este tipo de estudios de marcadores. Y en el caso de la mujer, la mastografía, una patología que tiene una alta incidencia o es el primer lugar de incidentes de cánceres en la mujer en México. Y estos son estudios que deben de ser mujeres mayores de 40 años y la recomendación en menores de 40 años, el ultrasonido de mama. Creo que en esta parte importante, en este nuevo ciclo que vamos a tener en Radio Fórmula Morelos, vamos a generar un nuevo esquema, y esto es la realidad, de hacer mucha recomendación en la medicina preventiva en programas, colaboraciones posteriores, para que la población empiece a hacerse sus chequeos y sobre todo creemos la cultura de una medicina preventiva a favor de mejorar nuestro estado físico, mental y todo este tipo de aspectos que nos llevan a una salud general y a través de la medicina preventiva. Vuelvo a repetir, el que tengamos no síntomas no significa que nuestra situación, nuestra salud esté adecuada, pero hay que corroborarlo. ¿A través de qué? Pues de alguna consulta médica, una exploración física, un interrogatorio médico y sobre todo estudios que nos puedan llevar a una mejoría, como los que acabo de mencionar. Si no es general, son las principales causas de padecimientos en México y creo que debemos de reforzar y recordarle a los radioescuchas el cual debemos de tener importancia con nuestra presión arterial, nuestra glucosa y principalmente los cánceres en pacientes hombres y mujeres mayores de 40 años. Eso es de suma importancia. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones planeamos viajes, planeamos lo que vamos a hacer incluso al día siguiente, la próxima semana, el próximo mes. Pero nunca está en muchas de las personas, está el planear ir con el doctor, ir a realizar este tipo de chequeos. Acudimos al doctor desafortunadamente cuando empezamos ya con algún tipo de síntoma, cuando esto debería de ser algo cotidiano, ya sea al año, al mes o cierto tiempo para poder estarnos checando precisamente y que estemos pues en óptimas condiciones, porque yo siempre he dicho que sin salud no podemos hacer absolutamente nada, ¿eh? Efectivamente, es una realidad. El ejemplo que pone Esther es muy significativo en cuestión de que hacemos planes a todo y normalmente no hacemos planes a una educación en salud, a una parte de la promoción. Entonces, el desarrollo, la invitación a todos los radioescuchas de Radio Fórmula Morelos es el que se inviten y el que realicen una planeación y lo mejor, que se haga una planeación a futuro en los próximos meses para cerrar bien el año e iniciar el nuevo año de una mejor forma y sobre todo teniendo los estudios, la valoración que le demuestren al paciente que se encuentra en un buen estado físico y no solamente mantenerlo, sino también empezarlo a cuidar con
cambios, y los cambios normalmente y la recomendación son los estilos de vida. Entonces es una forma el cual debemos de tener siempre presente, recordarlo, hacerle esta promoción y sobre todo prevenir para que nuestra población se encuentre más sana y podamos disfrutar nuevamente en 4 años otro mundial. Así es, podamos disfrutar, pues siempre hay que pensar no únicamente en a largo plazo, ¿no? Hay que también pensar en corto plazo, y bueno, es importante mantenernos bien checaditos y más a cierta edad en donde pues empezamos ya con ciertos achaques y no le vamos tomando esa importancia, lo vamos dejando, pero después esos achaques pues pueden ser algo grave, así es que hay que cuidarnos y como siempre, muchísimas gracias, doctor. Nos vemos y escuchamos la próxima semana. Muy bien, claro que sí. Saludos a ustedes, saludos a toda quien forma parte de Radio Fórmula Morelos y a los radioescuchas, y nos vemos y nos escuchamos el próximo miércoles. Nos vemos y escuchamos el próximo miércoles. Muchísimas gracias, que tenga excelente tarde y excelente pues el resto de semana. Ya estamos a mitad de ella. Muchas gracias, saludos. Saludos, es el doctor Iván Rodríguez Patiño, Fórmula por tu Salud. Qué tan importante, ese checarnos. Por lo pronto es momento de hacer una pausa, ya regresamos.